Pues ya estamos de vuelta en el plató de Imagine TV, en este primer capítulo, en este primer programa de Top Emprendedores. Y saludamos a dos grandes profesionales que se incorporan a esta mesa redonda donde en un futuro tendrán cabida todos los emprendedores. Tú que lo estás viendo vas a tener aquí tu hueco en esta mesa redonda. Las presentamos. Por un lado tenemos a la periodista del diario Expansión, el diario más importante económico que hay en España. Ella es Elena Rieta. Elena, muchas gracias por venir al plató de Imagine TV. Hola, buenas tardes, Chema. Encantada. Muchas gracias, Elena. Y Lourdes Carmona. Lourdes es directora de Emprendedores 2020 de Diario Crítico. Lourdes, muy buenas tardes. Gracias por venir al plató. Muy buenas tardes a ti, Chema, y a los compañeros de mesa. Bueno, continúa con nosotros el director general de Madrid Emprende y seguimos. Vamos a preguntarles a todos ellos. A ver, estamos hablando hoy de Madrid. ¿Por qué? ¿Por qué es importante emprender en Madrid? Elena. Es la capital del país, es donde más empresas hay, evidentemente es donde el ecosistema es mayor y por lo tanto donde las probabilidades de hacer negocio, de encontrar un proveedor, un aliado, un partner, alguien que te acompañe, que te ayude, que te asesore, pues evidentemente es mucho mayor que en otra ciudad. Lourdes, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Crees que Madrid es capital para emprender? ¿Crees que es la capital más importante de España para emprender? Hombre, Madrid es la capital de España. Antes comentaba ahí en la entrevista, es muy importante el aspecto demográfico, aquí vive mucha gente que viene de fuera, también son muy importantes. Madrid, podríamos decir que reúne talento de toda España y que lo pone en práctica, ¿no?, con sus empresas. Es un factor muy importante. También están las universidades aquí en Madrid, es la ciudad con más universidades de España. En Madrid hay mucho talento. ¿Tenemos algún tipo de datos, Pedro, de inversión, de financiación aquí en la capital? Sí, los que sí que sabemos es que Madrid es ahora mismo como comunidad autónoma, porque la mayoría de estos datos son más bien de comunidad autónoma, es la comunidad autónoma que más inversión extranjera está atrayendo ahora mismo a España. En general, sin duda, Madrid, ya no solo como entendido como ciudad, sino entendido como todo el espacio económico que rodea a la ciudad, está captando la mayor parte de las operaciones de financiación y las operaciones financieras de España. Elena, tú que estás en contacto permanente con emprendedores que tienen ya financiación, ¿la tienen? ¿La hay? ¿Se puede emprender? La hay, se puede. Existe financiación, existe bastante financiación. Evidentemente no para todo el mundo quizás, o para todo tipo de proyectos, pero como se decía antes también, aquellos proyectos verdaderamente buenos, con una idea innovadora, diferente, con buen talento detrás, con experiencia, un equipo con distinto tipo de experiencias, no suelen tardar muchísimo tiempo en encontrar un inversor o en encontrar financiación de otro tipo. ¿Pero dónde están los inversores, Lourdes? ¿Dónde están? Yo no veo aquí ninguno. Yo me veo aquí como emprendedor, pero yo quiero ir a por un inversor. ¿Dónde están? Yo creo que lo importante es sacar un poco el concepto de financiación tradicional. Hay nuevas formas de financiación. Hay muchas ayudas. Yo creo que los medios de comunicación en ese sentido lo estamos haciendo mal. No se está comunicando bien. Se cierran los años, los plazos, me lo podrás comentar un poco mejor, por Madrid Emprende, y no se han llegado a utilizar todos los recursos que tienen administraciones públicas, incluso empresas privadas que tienen muchas ayudas para poner en marcha proyectos, pero no se está comunicando. Hay un problema, algo está fallando entre las empresas, las entidades públicas y privadas y los receptores, que tienen que ser los emprendedores. Un poco el tema de la comunicación creo que es un canal fallido ahora mismo. Yo creo que tenemos que llegar a esos emprendedores que están casi pidiendo un balón de oxígeno en su vida. Han estudiado, se han preparado, Pedro, están ahí, ¿no? Sí, bueno, yo creo que no es un problema tampoco de falta de llegada, ¿no? No entiendo, yo no creo que haya tantos recursos, por lo menos hablando de recursos públicos, ¿no? Tantos recursos públicos que estén quedando infrautilizados, no creo que sea una cuestión de eso. Lo que sí que creo es que existe una cierta falta de comunicación entre quien necesita una financiación y quien tiene posibilidad de dar esa financiación. Quizá más que nada deberíamos empezar a trabajar, desde luego en Madrid Emprende ya llevamos mucho tiempo trabajando en esta dirección, en lograr hacer que case mejor la oferta y la demanda de inversión. Por eso nosotros estamos constantemente organizando encuentros, actos en los cuales aquellas personas que tienen una idea pueden ofrecérselo a quien están dispuestos y a gente que está buscando de manera activa financiar a alguien y poder ayudar a algún emprendedor. Bueno, esa labor un poco que podemos decir como de Celestina, ¿no?, de los que necesitan inversión y de los que tienen dinero para invertir, creo que sí que es un papel muy importante que podemos hacer las administraciones públicas y desde luego es un papel que nosotros nos sentimos bastante cómodos y que vamos a seguir insistiendo en esta línea, ¿no? Seguimos hablando de financiación, pero para el que esté al otro lado de la pantalla y lo tenga claro, Elena,
Hablamos de conceptos. ¿Qué es un Business Angel? Explícanoslo. ¿Por qué es tan necesario en la vida del emprendedor un Business Angel? Un Business Angel es el mejor amigo del emprendedor. Es aquel que, evidentemente, después de que el emprendedor haya puesto posibles ahorros que tuviera, haya liado a alguien, algún amigo, algún familiar, en esa siguiente etapa, cuando ya empieza a tener clientes, empieza a facturar y necesita ir un poco más allá y quiere hacer crecer la empresa, pues es una apuesta de riesgo. Entonces va un inversor privado. Esto es una persona que se dedica exclusivamente a invertir en empresas de nueva creación y después toma un porcentaje del capital y posteriormente 3 o 5 años después lo vende, te ayuda para venderlo evidentemente a una plusvalía para él, más caro, y todos ganan. Gana el emprendedor porque su empresa es mayor y gana él evidentemente por la plusvalía generada. Otro concepto de emprendedor que también está en boca de todos, Lourdes, ¿qué es una aceleradora y en qué puede ayudar a un emprendedor? Bueno, las aceleradoras son unos espacios, aquí en Madrid tenéis, tú llegas como una empresa que está incipiente, que están haciendo y te ayudan a los primeros pasos del rodaje, ¿no? Si no he entendido demasiado mal este concepto. He conocido algunas, antes estábamos comentando, sé que esto es un programa de Madrid, pero hemos comentado lo de Valencia. Estuve hace poco en Valencia, he visto cómo funcionan las aceleradoras de ahí, la verdad no he tenido la ocasión de conocer las vuestras, pero sí, tú llegas allí con tu proyecto, que ya ha dado unos primeros pasos y lo que ayudan es a potenciar a que llegue a su meta, ¿no? ¿Pedro? Sí, lo más importante al final de una aceleradora es que llega alguien efectivamente con una idea que ha dado sus primeros pasos y en ese momento lo que se le ofrece es un plan de trabajo para lograr que su empresa crezca de manera más acelerada, ¿no? De ahí el nombre de aceleradora. Entonces lo que se hace normalmente se inicia con un periodo de formación, un mínimo periodo de formación, y una vez que se ha dado esa formación dice, bueno, pues ahora esta formación la vamos a poner en práctica conforme a este plan de trabajo y aplicado ya a tu empresa. Hemos estado hablando, imagínate, de Business Angels, bueno, pues ahora ya tienes un plan de trabajo de cómo encontrar un Business Angel y tienes ya unos objetivos que conseguir. Se trata de que en pocos meses la empresa pueda dar un salto verdaderamente importante hacia ya su consolidación como una empresa, incluso, ¿por qué no?, para crecer ya y convertirse en una microempresa o incluso una pequeña empresa, ¿por qué no? ¿Corremos hacia nada más que salgamos, hacia alguna aceleradora o...? Pues a mí me parece una experiencia muy recomendable. Desde luego, siendo un emprendedor, sobre todo determinados emprendedores con características a lo mejor un poco más tecnológicas e incluso aquellos emprendedores que tienen un perfil más técnico, pues sí que evidentemente necesitan un cierto apoyo respecto sobre todo a determinadas cuestiones muy generales de gestión empresarial, ¿no? Pues está esto que estamos hablando de encontrar unos inversores adecuados. Hay que tener en cuenta que además cuando hablamos de inversión hay que intentar que la inversión además sea inversión inteligente, ¿no? Smart capital, ¿no? Que quien entra en tu empresa no solo sea porque tiene dinero y lo va a invertir, sino porque además es una persona que ya conoce un determinado sector, es una persona que en un momento concreto te puede dar un consejo que puede ser verdaderamente útil, ¿no? Ya tenemos una persona, por lo tanto, que no solo está poniendo dinero, sino que además está aportando ideas, está aportando experiencia, etcétera. Bueno, para ir logrando poco a poco construir a tu alrededor todo lo necesario para convertirte en una empresa, sin duda es muy recomendable acudir a determinadas entidades, no solo Madrid Emprende, porque Madrid Emprende efectivamente nosotros tenemos nuestra aceleradora de empresas, pero también existen aceleradoras privadas para que sean ellos los que te guíen un poco en este proceso. Hoy estamos marcando el camino de los emprendedores aquí en el plató de Imagine TV, pero a mí hay una cosa que me preocupa mucho, la burocracia, el papeleo. Yo el papeleo de mi empresa se lo tengo que dejar a mi padre, a algún amigo, porque es un trabajo constante y un trabajo difícil, Elena. El papeleo le cuesta mucho al emprendedor. Cuesta, claro que cuesta, y cuesta no solamente esfuerzo en rellenar, que a veces es complejo, cuesta días también en rellenar todos los formularios y en complementar toda la burocracia. Entonces, y los días son dinero, al final uno paga impuestos desde el día 1 que constituye la empresa. Lourdes, es importante esto que está diciendo Elena, pero yo creo que hay otro problema, que es la edad para emprender. Los últimos estudios indican que la edad está en torno a los 37 años. Yo creo que es una edad, yo no llego, pero yo creo que es una edad no longeva, pero sí es una edad importante. ¿Por qué no metemos mano a la educación? Ese es un gran problema de la educación. Mira, voy a aprovechar para hablar de mi libro, Momento Umbral. Sé que no me has preguntado todavía, pero te lo explico. Nosotros hemos sacado un libro ahora, un consejo para emprender, que os dejo algunos ejemplares a cada uno. ¿Cómo lo hemos hecho? Tenemos puesto en marcha un programa que se llama Educa 2020, con el que hemos recorrido 70 facultades por toda España.
Uno de los problemas que nos dimos nosotros, cuando nosotros hacíamos sesiones de networking antes de empezar con este programa de educación, y uno de los problemas que vemos que en España no te educan para emprender. No te educan para emprender en tu familia, no te educan para emprender en los colegios, no te educan para emprender en las universidades. Los universitarios españoles son muy pasivos y sienten mucha vergüenza a la hora de explicar su proyecto, de destacar con el resto de jóvenes, ¿no?, de su edad. Cuando nosotros empezamos con este proyecto, el 70% de los jóvenes españoles quería ser funcionario. Era horrible, era 2011, España estaba sumida en una crisis económica muy importante, no se podía ser funcionario y había que cambiar un poco el chip del emprendimiento. ¿Qué pasa? Que, bueno, lo está haciendo la Comunidad de Madrid, sé que tiene algunos planes de emprendimiento en institutos y en colegios, pero a lo mejor deberían incidir un poco más en la educación. Sin embargo, aunque la edad de emprender, has comentado, está a los 37 años, te acercas a asociaciones de jóvenes empresarios como AGE, por ejemplo, y ves a chicos, bueno, a jóvenes que tienen unos 26 años, son gente que acaba de salir de la universidad, de hacer los másteres, y es gente que está muy lanzada, que está muy preparada y que está poniendo en marcha su empresa. Yo creo que el problema de la educación es que los jóvenes españoles son muy pasivos. Los docentes ya se han dado, es verdad que muchos docentes ya se han dado cuenta de que hay que cambiar el chip. Los discentes no se han dado tanta cuenta a lo mejor de lo que está pasando. Y es cierto que una vez terminan la universidad sí arrancan un poco más a emprender, pero es un problema de la educación. Pero creo pensar, Pedro, que ya ha salido desde Educación, desde el Ministerio, como optativa va a salir en unos años, ¿no? Ya se está pensando en formar a profesores para que el emprendimiento llegue a la ESO, ¿no? Sí, sin duda, incluso también en los currículos universitarios se está introduciendo cada vez con más asiduidad una asignatura que es una asignatura orientada a emprender. Además, a mí me parece muy interesante esto de que los estudiantes se planteen la posibilidad de emprender. Yo hace algunos años estuve en la Universidad de Ámsterdam y allí nos contaban una anécdota que nos decían que habían puesto en marcha una asignatura sobre emprendimiento y el resultado de los estudios que allí se realizaron fue que al terminar la asignatura había mucha gente que iniciaba o que empezaba la asignatura queriendo emprender, que cuando terminaba decidía que no iba a emprender. Es decir, parecía que el poner en marcha la asignatura había logrado precisamente reducir el número de vocaciones de emprendedor, y un poco su consecuencia fue la de que iban a seguir adelante con la asignatura porque los que se decidían por emprender era porque estaban muchísimo más convencidos de hacerlo y además sabían ya cómo hacerlo, de tal manera que seguía teniendo una importantísima utilidad. Bueno, yo coincido con los resultados de ese estudio. A mí me parece muy interesante por lo menos hacer la práctica de ponerse en la situación, oye, yo me considero emprendedor o no lo soy, vamos a probar un rato, unos meses, a ver qué pasa. Pues para empezar a ser emprendedor, hoy aquí en el plató de Imagine TV recomendamos el libro que nos trae Lourdes, 1001 consejos para emprender. Es un libro, para mí, es muy básico, es una guía para el emprendedor que quiere lanzarse, y yo creo que es muy importante tener una pequeña Biblia así al lado de la cama todos los días para echar un vistazo y dejarte aconsejar por los mejores emprendedores. A todos, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer programa. Un auténtico placer por mi parte. Pedro, Elena, Lourdes, espero que nos veamos más por aquí. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti.